Vamos a hablar de Jesús, ora en Getsemaní, se encuentra en Mateo 26, desde el versículo 36 al 46, se los dejo allí para que ustedes lo lean, yo lo voy a simplificar un poco. Mira, Jesús se lleva a sus 11 discípulos, ya que el que lo traiciona va en busca de los soldados para venir a apresar a Jesús, para entregarlo. Entonces Jesús se va con sus 11 discípulos al huerto de Getsemaní y allí él se aparta con tres de sus preferidos discípulos, que es Pedro, Jacobo y Juan. Se los lleva más adentro y deja el resto aún más lejos de él, a una distancia, y se va con Pedro, con Juan y Jacobo. También los deja a ellos tres y él se entra un poquito más al huerto. Y él le dice a sus tres discípulos, miren que no les dijo a los demás. Él era tan precavido para saber con quién o a quién él le podía decir su debilidad. Entonces les dijo a ellos tres que ellos no tenían ni palabra para responderle cuando dice, estoy triste, mi alma está triste y está triste hasta la muerte. O sea, ellos solo lo miraban y ¿qué podían decir ellos? Ellos no tenían nada. Ellos al ver a Jesús así, en esa agonía y en esa tristeza, ellos lo que estaban era como cansados. Entonces Jesús entró un poco más y él lo que le dice a su papá Dios, a Dios le dice, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero si no es así, hágase tu voluntad, no la mía. Y él vino y encontró a sus discípulos, a sus tres discípulos durmiendo y le dice, pero ¿por qué duermen? ¿Verdad? Entonces luego, vamos a decir aquí, ¿sí? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar ni una hora. Entonces yo también aquí hago un paréntesis, que nosotros muchas veces como cristianos nos preguntamos, ¿y cuánto tiempo yo tengo que orar? Aquí les está diciendo, ustedes no han podido orar ni una hora. Mire, de muchas maneras tú puedes orar, haciendo tu devocional, tomando una palabra del Señor, también pues alabándolo, puedes orar el tiempo que tú quieras. En todo el día tú puedes orar. Cuando vas al trabajo, cuando vas de tu casa al trabajo o a llevar a tus hijos a la escuela, en tu casa también, mientras que estás lavando los platos o haciendo limpieza. Todos podemos usar un tiempo de oración mientras que hacemos las cosas. ¿Ve? Ahora, aquí dice también que él volvió otra vez hacia adentro un poco más y le volvió a decir a su padre que si quería que pasara de él esa copa y luego que no, que se haga tu voluntad. Otra vez regresó y encontró a sus discípulos durmiendo. Fue la tercera vez igualmente, cuando él derramaba hasta gotas de sangre, o sea, su sudor eran como gotas de sangre, o sea, que él estaba en una agonía grande, 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 mis amados. Era doloroso lo que le iba a pasar, muy doloroso. Entonces, aquí dice, a ver, cuando Jesús oró 3 veces en el huerto de Getsemaní, que cada vez expresó su disposición, o sea, cada vez que él oraba al Padre, él sentía miedo, dolor, tristeza, pero él reconocía a la vez que tenía que obedecer la voluntad de su Padre. Él tenía que obedecerla. ¿Sí? Ahora, el mensaje principal del huerto de Getsemaní es que nosotros podemos confiar en Dios en nuestro sufrimiento, porque Jesús hablaba con Dios de lo que él sentía en el momento, de ese dolor. Él estaba dolido por la traición de su discípulo, de Judas. Él estaba dolido, ¿ve? Él estaba sufriendo, sabiendo que él sacará, pero él sabía que a pesar de que él tenía miedo y que él iba a hacer lo que su padre le encomendó hacer, que al final él sacaría algo bueno de él para los demás, o sea, entregándose él para salvación de nuestras almas. ¿Ah? Él, él no lo podía soportar si Dios
no lo hubiese preparado. Por eso es que nosotros, en cada sufrimiento que nosotros pasamos, cualquier necesidad, nosotros tenemos que orar para prepararnos. Dios nos prepara en medio de la oración, en medio de esa coinonía con Él, en medio de esa unidad con Él, de esa comunión con Él. Coinonía no es igual a comunión, ¿ya? La comunión es más intensa. La comunión es de tú a tú con tu Padre. Esa es la comunión más importante. Él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre su madero, para que muramos nosotros al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas nosotros fuimos sanados. Eso dice la palabra. Nosotros fuimos sanos por Él. Entonces, ¿qué pasa? Jesús estaba muy triste porque había sido traicionado, que ya él sabía que eso iba a pasar, porque cuando él le dijo, lo que vayas a hacer, cuando él partió el pan y él dijo, el que meta conmigo el pan y al que yo le dé el pan en la boca, ese es el que lo va a traicionar, ¿ves? Enseguida, pero es que la cuestión que cuando le metió el pan a sus discípulos, inmediatamente en Judas entró el Satanás en él. Él salió de allí a buscar a la gente para que fuera a apresar a Jesús. Ya él sabía a qué hora se encontraba Jesús. Él sabía dónde se encontraba Jesús. Entonces él estaba triste porque lo iba a traicionar. Iba a ser entregado por su discípulo. ¿Ya? Cuando Jesús pronunció esas palabras que dice, yo soy, cuando le preguntaron, ¿y quién es Jesús? Dice, yo soy el que tú buscas. Se desató un gran poder de Dios ahí mismo cuando Jesús dijo, yo soy, que ellos retrocedieron, porque fue una fuerza que los hizo retroceder, que hasta cayeron. Literalmente fue como un empujón que Dios le dio a ellos para que entendieran que ese era el Hijo de Dios. Ese. ¿Ve? Entonces, mis amados, yo aquí les digo de verdad que cuando nosotros estamos también en esa agonía, si el mismo Jesús tres veces le pidió a su Padre que le pasara esa copa, 3 veces, pero al final decía que se haga su voluntad. Entonces, nosotras mismas también tenemos que orar de esa manera y orar sin cesar. Orar sin cesar, estar preparado en oración. Porque sus discípulos se dormían, porque ellos se sentían débiles, ellos se sentían cansados, porque la tristeza da cansancio. La tristeza hace débil a las personas. Entonces, yo te quiero dejar con esta reflexión, ¿ok? Que busques a Dios en todo momento. No estés preguntando cuánto tiempo de oración tienes que darle a Dios. No. Lo que tu corazón disponga en ese momento. Prepara el ambiente para que estés dispuesta a orar. Y verás que no te vas a dar cuenta cuánto tú has orado. A Dios no tenemos que mirar el tiempo para orar, para tener comunión con Él. Es all time, todo el tiempo tú y yo tenemos que estar orando, porque la palabra dice orar sin cesar. Y no te preocupes por decirle a tu Padre que te saque de ese problema, de esa situación, que te es incómoda, que estás sufriendo, que te duele mucho la enfermedad, o las deudas, o infidelidad, o cualquier cosa que estés pasando con tus hijos, que estés pasando con tu familia, en tu matrimonio, en tu vida propia, en tu trabajo. Pídele al Señor que Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Hay procesos que tenemos que vivir. Hay procesos que, como es Getsemaní es una prensa de aceite. Getsemaní era puros árboles de aceituna. Y es una prensa de aceite donde es tratada
es procesada la aceituna. Y cuando nosotros nos tomamos ese aceite rico que usamos para las ensaladas, el aceite de oliva, viene de esa prensa de aceite, de las aceitunas, que tienen que ser machucadas, machucadas, machucadas. Así son las pruebas, así, machucadas, así. O sea que a veces sentimos dolor, mucho dolor por todo lo que estamos pasando. Pero ahí está Dios que te ayuda, Dios que te escucha. Y con Él vas a pasar por esa prensa. Y después que salgas de esa prensa va a salir una mujer o un hombre nuevo con fuerza. Vas a seguir adelante. No tengas temor, no tengas temor ni pena. Jesús tuvo miedo. Jesús quiso como que decir no, que no quiero hacerlo, pero si es tu voluntad, Padre. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Así que te dejo aquí con esta palabra y espero que la disfrutes, que saques tu propia conclusión. Yo había leído esto tantas veces, pero antier el Espíritu Santo me mostró en la palabra. Cuando yo le dije, pero ¿por qué Jesús 3 veces le dijo lo mismo a Dios? Y él le dijo, Abba Padre. Tú sabes, cuando el niño quiere algo y él le ruega a su papá, eso era así, Abba Padre, o sea, papito, papá, decía Abba Padre. Tú tienes tu Padre y es Dios. Tú no eres huérfana, tú no eres huérfano. Dios está contigo, mi amada. Hasta pronto.